Ok, voy a tratar de hacer las cosas un poquito rápido para tratar de que no nos vuelva a botar la reunión. Ok, vamos a hablar ahora de otros conceptos, de otras magnitudes que son importantes, que es la energía impartida. La energía impartida está relacionada a un conjunto de magnitudes dosimétricas básicas y básicamente, ¿qué es lo que va a rendir cuenta de energía impartida? Es como hacer un balance energético de cuál fue el cambio de energía que hubo inicial antes de la ionización y posterior a esa ionización. ¿Okay? Aquí tienen la definición formal. Vamos a hablar de qué son cada uno de esos términos. E-in es la suma de la energía, incluyendo la masa en reposo, de todas las partículas directas o indirectamente ionizantes que hayan entrado al volumen. ¿Okay? Todas las cosas que entraron, sean electrones secundarios que se produjeron por una ionización, sean fotones, él va a contar el balance de toda la energía. ¿Qué cosas le voy a quitar a esto? Toda la energía de todas las masas, excluyendo la masa en reposo, de todas las cosas que salieron de ese volumen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos? Yo voy a poner aquí la cámara un momento, muchachos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos un volumen dado y en ese volumen está ingresando una cantidad de energía. Tengo mi balance inicial en el volumen, donde tengo en ese volumen inicial mi primera energía, que incluyo la energía en reposo. Cuando entran esas partículas a ese volumen, se produce una ionización y puede ser que se genere un electrón, un fotón que salen de ese volumen. Toda esa energía que sale del volumen hay que quitarla, ¿ok? Por eso está este otro término que está acá. Y luego, el último término es la suma de la energía equivalente a la masa en reposo generada o destruida durante la transformación del núcleo. Esto va a ser para los casos que uno tiene partículas de muy alta energía, ¿ok? Chévere. Estas magnitudes, ¿por qué van a ser importantes? Porque me va a definir la magnitud fundamental para trabajar en protección radiológica, que es el KERMA. El KERMA es un acrónimo de lo que es la energía cinética liberada por unidad de energía. En inglés es muy de malo. Kinetical Energy Release per Unit Mass. Esta magnitud va a ser, muchachos, la única magnitud que yo voy a poder medir físicamente. ¿Ok? Y esa energía va a estar dada por la definición a las partículas que no tienen carga. ¿Ok? Porque voy a hacer esta acotación a partículas no cargadas. Porque antes de esta magnitud existía otra magnitud que era la que se llamaba exposición, pero bueno, esa magnitud era un poquito difícil de medir, y no solamente eso, sino que también era impráctica, que es la exposición. Entonces, en esto también va a ser parecido a la energía impartida, que es lo que estamos haciendo, viendo cuál es toda la energía radiante que sale de ese volumen y la que queda dentro del volumen, ¿ok? Básicamente, la definición formal va a ser la energía transferida por unidad de masa a ese volumen que está acá, ¿ok? Posteriormente, otra definición que vamos a hacer también es lo que es la dosis absorbida, que va a estar relacionada, parecida también al KERMA. Fíjense una cosa, con lo que yo les hablaba anteriormente. Las unidades de esta magnitud están en el Sistema Internacional de Medida. La unidad de energía es el Joule y la unidad de masa es el kilogramo. O sea, básicamente todas ellas van a estar en Joule sobre kilogramos. Y cuando hago esta otra definición, también es Joule sobre kilogramos. Hay una relación entre el KERMA y la dosis absorbida. Ahorita de repente, todo este poco de ecuaciones es las definiciones formales. Hay unas maneras un poco más prácticas de verlas, de verlas cuando hablemos de cómo se miden estas cosas.
¿Ok? Ahorita no voy a profundizar mucho con esto. De todas maneras, estas presentaciones yo se las voy a hacer llegar, muchachos. Chévere. Entonces, pero en las cosas que nosotros estamos definiendo acá, la que más le tenemos que prestar atención es el kerma. ¿Ok? Porque el kerma va a terminar siendo la única de todas esas magnitudes que es la que vamos a poder medir. Y en función de ese kerma, yo puedo calcular la dosis absorbida y otras magnitudes que voy a definir ahorita a continuación. ¿Ok? Esta era la otra unidad que yo les hablaba, que era esta es una unidad un poco más vieja, que es la exposición. Y esto está relacionado con el cociente entre el valor absoluto de la carga medida por unidad de masa. Porque les decía que esta magnitud es bastante impráctica. Esta magnitud es impráctica porque las corrientes, por la cantidad, aunque de ionizaciones que se pueden generar en un volumen pequeño, son muy bajas. ¿Ok? Entonces, esta es una magnitud que es bastante difícil de medir. Y aparte que es difícil de medir, es una magnitud donde cuando uno ve las cargas bastante grandes, ya las dosis son muy altas. Pero estas fueron las unidades iniciales que se utilizaron en el Sistema Internacional de Unidades. Fíjense que es el culombio por unidad de masa. Y esta magnitud recibe un nombre especial que es el REM. Ojo, esta magnitud está absolutamente definida única y exclusivamente para rayos X y rayos gamma. ¿Ok? Para cualquier otro tipo de radiación no se puede aplicar ni se puede utilizar esta definición. Exclusivamente para rayos gamma. ¿Qué ocurre con el kerma y con la dosis absorbida? Que sí lo puedo calcular para otras energías y otro tipo de partículas. ¿Ok? Otra de las cosas que lo voy a hablar así por encima, que es lo que es la sección eficaz. La sección eficaz simplemente lo que me va a decir es cuál es la probabilidad de que ocurra una interacción. ¿Ok? Chévere. Continuamos. Ok. Aquí hay unos conceptos que son bastante interesantes, que van a ser los coeficientes. De estos hay un montón de coeficientes. Yo voy a nombrar algunos. Esto no es un curso básico, no es un curso de física de radiaciones, así que no voy a profundizar tanto en esto. La idea es que ustedes entiendan algunos conceptos básicos. ¿Ok? El coeficiente de atenuación másico, que es lo que me está definiendo. Este coeficiente va a ser necesario. Él lo que me da cuenta es de que, punto uno, ¿cuál es la probabilidad de interacción en un cierto volumen de las partículas que yo estoy enviando a ese volumen? Sean los rayos X, sean los rayos gamma, sea la radiación que sea. Y este coeficiente lo que me va a definir es cuál es la probabilidad de que esa radiación interactúe por unidad de longitud. ¿Ok? Entonces, esto es ¿para qué es necesario esto? Esto es necesario básicamente para saber, un ejemplo, si en el cuerpo de un trabajador o de un paciente, cuando atraviesa esa radiación ionizante, ¿va a interactuar o no va a interactuar? ¿Ok? Esto está relacionado directamente a las energías, al tipo de partículas. Ejemplo, lo que es la radiación alfa, la radiación beta, tienen un coeficiente de atenuación alto, que significa que ellos tienen mucha probabilidad de interactuar a una distancia corta y entregan toda su energía en una distancia corta, a diferencia de los neutrones, a diferencia de los fotones. ¿Ok? Y bueno, esto también está relacionado a la transferencia lineal de energía, que es la cantidad de energía que se entrega por unidad de longitud. ¿Ok? Luego de ¿esto para qué se utiliza? Para definir las ecuaciones básicas de la atenuación.
o el decaimiento radiactivo. Eso lo debieron haber visto. No sé si alguno de ustedes vio la práctica de decaimiento radiactivo, muchachos, en el laboratorio de física 3 o 4. Ese se ve en el laboratorio 4. Ok. La de reacción 2 y 1. ¿Qué es lo que importa con esto? Con estas ecuaciones. Yo no voy a explicar mucho esto. La atenuación va a tener una forma exponencial. Y esto me va a definir lo que es también el decaimiento radiactivo. ¿Ok? Estas ecuaciones que yo tengo acá me van a ayudar a definir lo que es la vida media de un isótopo, qué tanto decae la radiación a medida que yo me voy alejando, y todas estas cosas normalmente cumple la física convencional, la ley del inverso del cuadrado de la distancia. ¿Ok? Esto siempre lo tienen que tener muy en cuenta, sobre todo lo que es la ley del inverso del cuadrado de la distancia. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen pequeños cambios en la longitud, la intensidad decae considerablemente. ¿Ok? Tenemos la definición, las atenuaciones. Aquí es donde tengo la definición del periodo de desintegración. La definición del tiempo de vida media. ¿Qué es lo que significa el tiempo de vida media? Si ustedes tienen un isótopo y le dicen, mire, la vida media de cobalto es de 5 años, 5 punto tantos años. ¿Qué significa eso? Que en 5 años la intensidad o el flujo de fotones que está emitiendo esa fuente radioactiva cae a la mitad. ¿Okay? Esa es la definición de lo que es la vida media. ¿Ok? Supongan que ustedes tienen una fuente, no sé, de cobalto, que decae a los 5 punto tantos años. Tienen un flujo de fotones, no sé, de 10 a la 20 fotones por segundo. En esos 5 años van a tener la mitad de ese flujo. ¿Ok? Luego de eso, lo que son las nomenclaturas básicas. ¿Ok? Aquí están los modelos atómicos. Claro, tiene el átomo conformado por electrones, protones, neutrones. Esto ustedes lo conocen muy bien. Pero vamos a hablar de lo que es la nomenclatura. Generalmente, cuando uno trabaja los isótopos radiactivos, uno le coloca todo este coso que está acá. Tengo cuál es el material o el átomo, ¿ok? Voy a tener el número atómico, igualito como está en la tabla periódica, pero voy a utilizar el número másico que lo voy a colocar acá. Entonces yo siempre lo voy a designar en función del número atómico y del número másico. Y ese número másico básicamente es la suma de los protones con los neutrones. ¿Por qué hay que hacer esta acotación? Resulta y pasa que en la naturaleza hay una cantidad de materiales o de átomos, perdón, que no tienen el mismo número de neutrones y que cambian en el número de neutrones. Y las propiedades químicas permanecen iguales, pero las propiedades físicas no. Entonces, esos átomos, por ese exceso de neutrones, pueden ser átomos inestables y por ende, ellos necesitan tener un mecanismo de liberar esa energía de exceso, y eso se hace a través del decaimiento radiactivo, por los distintos tipos que hay, sea radiación alfa, beta, gamma, la que sea. ¿Ok? Entonces, ejemplo, este primero que tengo acá, los más sencillos. Tengo el núcleo de hidrógeno, tengo un electrón y tengo un protón. Aquí está, 1 y 1. Número de protones, perdón, 1. Número de neutrones, no tengo neutrones, entonces el número másico permanece igual. En el caso del helio, yo tengo 2 protones y tengo 2 neutrones, por eso aquí el número másico es 4. ¿Esto para qué me sirve? Yo puedo tener el hidrógeno estable, que es simplemente un protón y un electrón, pero ¿qué pasa si en el núcleo, en vez de tener solamente el protón, tengo un neutrón?
las propiedades cambian. Y eso es lo que se llama el isótopo conocido como el deuterio. Si tengo 2 neutrones, es el tritio. Entonces fíjense que el número de masa, el número másico, va a aumentar. ¿Ok? Pero las propiedades químicas permanecen igual. O sea, si ustedes colocan, por decir, el potasio dentro del cuerpo, el cuerpo lo metaboliza, sin importar si es un isótopo reactivo o es un isótopo estable. Las propiedades químicas van a ser exactamente las mismas. ¿Ok? Por eso la importancia. Luego de esto, hay toda una carta de radionuclidos donde ustedes no... bueno, son muchísimos los posibles isótopos que ustedes tienen para los distintos materiales. Ejemplo, no sé, pueden tener cobalto 60, cobalto 59. De cobalto, no sé, habrá como 20 isótopos. Entonces, hay una cantidad considerable de átomos que son inestables y que cambian con ese número de neutrones y por ende cambian las propiedades físicas. ¿Ok? Ok. Otra de las cosas que vamos a hablar muy por encimita es lo que es el decaimiento alfa. En ese decaimiento alfa, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Básicamente, expulsando un núcleo de helio. ¿Ok? Entonces, el núcleo de helio tiene un número másico de 4. O sea, estoy expulsando de este núcleo inestable 2 protones, 2 neutrones. Y aquí tengo mi ecuación. Tengo mi isótopo más este número, más el átomo de helio. Y aquí tengo la relación. A este inicial que yo tenía, le voy a quitar al número másico 4, 2 protones y 2 neutrones, y al número, el número atómico 2. ¿Ok?